De tanto ver a esos pacientes. Cada 10 minutos hay que lavarse las manos. Y después bañarse y bañarse y bañarse, se me va a desprender la piel. Va a adelgazar. ¿Cómo estás, Bien, Fabiana? profe. Todo bien, Alfredo. ¿Qué tal, ¿Sí? doctor? Buenas tardes. Ok, ¿estamos listos? Sí. Vamos a hablar de proteínas. ¿Cuántos hay conectados que no vi? 37. 37 ahorita mismo. ¿Cuántos alumnos son? Ya le digo, doctor. Son como 80 y algo, 86, 89. Tengo aquí que son... O sea que la mitad está en cuarentena. Creo que tengo aquí 86, si no mal recuerdo. Ok. Bueno, empezamos. Dele. Déjame poner la diapositiva, a ver. A ver acá. ¿Salió? No, doctor, ahí vaya. Listo. Sí. Ok, vamos a hablar entonces de proteínas, ¿no? Me fue. ¿Me escuchan bien, verdad? Arrancamos. Sí, doctor. Lo escuchamos bien, Sí, se doctor. escucha perfecto. Ok, vamos a ver los objetivos. Esta es una conferencia enfocada mucho en pacientes críticos, pacientes graves, que es lo que estoy viendo ahora, pero hay muchos aspectos para otro tipo de pacientes, por supuesto, ¿no? Vamos a ver la consecuencia de la malnutrición en pacientes críticos hipermetabólicos persistentes. Recordar que esta situación de hipermetabolismo no solamente está presente en pacientes en cuidados intensivos, está presente en muchos otros pacientes, incluyendo pacientes quirúrgicos. Hay pacientes de cirugías mayores que no van a cuidados intensivos, pero sí tienen un hipermetabolismo y una degradación proteica. Secundario a muchos cambios hormonales y metabólicos que llevan a pérdida proteica, que es el tema que nos ocupa hoy, pérdida de masa magra. Entonces vamos a ver que estos pacientes requieren un óptimo aporte proteico. La proteína es el nutriente principal de todo ser humano. Nosotros tenemos depósitos de carbohidratos a través del glucógeno principalmente, tenemos depósitos de lípidos, de grasas, pero no tenemos depósitos de proteína, no los tenemos. Y lamentablemente, a medida que una persona no se alimenta bien, no se nutre bien, o a medida que su enfermedad se va empeorando, lo que más se pierde son proteínas. Y si nosotros no suplimos ese aporte proteico adecuadamente, vamos teniendo un déficit proteico que va a tener consecuencias. El ejemplo más común es el que estamos viviendo. Se lo dije en la clase pasada y se lo repito ahora. O sea, nuestro sistema inmunológico, que es lo que mejor puede enfrentar el virus, pues si no estamos bien nutridos desde el punto de vista de proteínas, pues la batalla, si no la tenemos perdida, sería muy difícil ganarla, ¿verdad? Y vamos viendo publicaciones en ese sentido. Esta es una pregunta tonta que algunos se caen, algunos se equivocan. Cuando algunos creen que en una sopa, que a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero bien, creen que la presencia del líquido es lo más importante y no, lo más importante está aquí, en la presa de pollo, en la presa de carne, en la presa de pescado. Ahí está la proteína, que es lo que debemos consumir principalmente. No está en el líquido, es una cosa que a veces se equivocan de una manera tonta, ¿verdad? Entonces miren, esta señora tiene 79 años, malnutrida severa y sarcopénica antes de operarse. Por supuesto, no cicatriza bien la anastomosis que le hicieron a nivel del intestino. Hay dehiscencia
hay salida del líquido intestinal a la cavidad abdominal, requiere que sea operada nuevamente 8 días después y recuperándose lentamente en cuidados intensivos. ¿Y qué se le está dando de comida por boca? Líquidos claros. Eso es líquidos claros. Eso es agua. Eso es igual que la sopa que vimos en la diapositiva anterior. Ahí no hay proteínas. Entonces, decir líquidos claros, y eso yo lo enfatizo en las clases de cirugía, 11º semestre, la dieta de líquidos claros solamente se da una vez. Con eso yo inicio la vía oral de los pacientes. Líquidos claros en el almuerzo o la cena. Lo tolera bien, bueno, ya entonces paso a líquidos completos o tal vez una dieta blanda ya con aporte de proteínas. Pero muchos cirujanos dejan al paciente en líquidos claros 2-3 días y lo único que están haciendo es desnutriendo al paciente. Desnutriendo al paciente. Entonces, ustedes recordarán sus estudios de bioquímica, que son las proteínas, cadenas de aminoácidos. Pero hay muchas formas de clasificarlas, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a que son mensajeros químicos, de acuerdo a sus funciones, que es esta parte de arriba, de acuerdo a su nivel de organización, que es la parte de la derecha de la diapositiva, en estructura primaria, que es solamente la secuencia de los aminoácidos, en la estructura secundaria, cuando ya se enrolla la cadena, en la estructura terciaria, cuando ya hablamos de una estructura tridimensional, y la cuaternaria, cuando ya hay varias cadenas de proteínas, ¿verdad? Que se articulan entre sí. Todos sabremos que cuando escribimos CHON, estamos hablando de proteína. Si usted escribe CHO, está hablando de carbohidratos, pero CHON, algunas veces con S, estamos hablando de proteínas. La unidad básica ya se lo saben, son los aminoácidos, son 20 esenciales, no esenciales, unidos a través de enlaces peptídicos. Ustedes se lo saben, cuáles son esos 20 aminoácidos, la nomenclatura que se utiliza, que aquí pueden recordarle, y por supuesto tendrían que repasar algunos conceptos de bioquímica. El carbono central, el carbono alfa, el grupo hidrógeno, el grupo carboxilo, que le da la estructura de ácido, y el grupo amino, ¿verdad? Entonces, este nitrógeno que está aquí, cuando se cataboliza una proteína, es el que se excreta en orina. Y al yo medir nitrógeno excretado en orina, yo puedo saber cuántos gramos de proteína he catabolizado. Les dije la vez pasada que 1 gramo de nitrógeno excretado en orina en 24 horas representa 6.25 gramos de proteína. Y lo otro es la cadena, que es lo que hace diferenciación entre los diferentes aminoácidos. El grupo que aparece aquí, la cadena lateral, que hace la diferencia entre un aminoácido y otro, porque el resto es idéntica la estructura en los diferentes aminoácidos. Tienen los esenciales, que los pueden leer, y tienen los no esenciales. Entonces, ¿qué significa esto? Que los esenciales usted debe consumirlos. Los no esenciales podría sintetizarlo tu cuerpo. Pero hay 2 aminoácidos valiosos, que es la arginina y la glutamina, que vean ustedes que se llaman condicionalmente esenciales. Los que aparecen en toda esta lista, en toda esta columna, son aminoácidos que en situaciones de estrés, pues habría que aportárselos más al paciente, de tal forma que en situaciones normales son esenciales, pero en situaciones de enfermedad, más en enfermedad crítica, ya se convierten en esenciales. Entonces, de ahí el término de condicionalmente esenciales, como pueden ver. Si ustedes leen abajo, proteínas vegetales tienen menor valor biológico y tienen menos aminoácidos esenciales. Proteínas de la carne animal, cerdo, pescado, pollo, res, tienen más aminoácidos esenciales
y tiene mayor valor biológico. ¿Esto qué significa? Muchas de las proteínas necesarias para la vida las sintetiza el propio cuerpo. Pero si nosotros no le damos una adecuada oferta de aminoácidos, entonces se va a sacrificar en parte la síntesis de estas proteínas. Por eso el hecho de que no podemos estar comiendo solamente vegetales. Hay proteínas que provienen de la carne animal que nos da estos aminoácidos esenciales. Pero si yo me la paso solo consumiendo vegetales, voy a tener un déficit de algunas proteínas porque no tengo suficiente aporte de aminoácidos esenciales para que mi cuerpo sintetice estas proteínas esenciales que les estoy mencionando. Ahí pueden ver las diferentes estructuras de los aminoácidos. Hablamos de 20, pero en el 82 se acepta la selenocisteína y en el 2002 la pirrolicina. O sea que ya no podemos hablar de 20 aminoácidos, sino que hablamos de 22 aminoácidos que se articulan de diferentes formas para formar o para sintetizar alguna proteína. Nuevamente la misma imagen, donde acá trata de clasificarlo de acuerdo a los que tienen cadena lateral apolar, que son los que están en rojo, en azul, en la cual la cadena polar no está cargada, en morado, cadena lateral con grupo positivo básico, y diferentes clasificaciones. Acá ha sido de acuerdo a algunas estructuras o clasificaciones bioquímicas. ¿A alguien se le ocurrió que se podría hacer una tabla periódica con los aminoácidos también? Igual que la tabla periódica de química, y ustedes pueden ver diferentes ubicaciones y la estructura que representaría en este caso al aminoácido serina, por ejemplo, y su ubicación igual como si fuera una tabla periódica. Miren, en vegetales, estos son vegetales, la porción de proteínas, pero como les dije hace un rato, no tienen suficiente variedad de aminoácidos a diferencia de la carne de animal o el pollo o inclusive el huevo, que la variedad de aminoácidos esenciales es mucho mayor que la presencia de aminoácidos esenciales en diferentes tipos de vegetales. Entonces, por mucha crítica que existe y que tiene razón en cuanto a las carnes rojas, eliminarlas del todo podría ser irnos al otro extremo. Estamos de acuerdo en que no se deben consumir carnes rojas diariamente, por muchos estudios que lo han demostrado. Pero irse al otro extremo, en la cual se anula completamente el consumo de carnes rojas, podemos caer en déficit de aminoácidos esenciales que sacrifican la síntesis de algunas proteínas. Como les dije, pues hay varias formas de clasificarla, es lo que estamos viendo ahorita, según su composición, según su formación y según su solubilidad. Diferentes clasificaciones. Según la estructura, ya lo hablamos hace 5 diapositivas atrás, primaria, secundaria, de acuerdo a las hélices, fíjense, supersecundarias, de acuerdo a los dominios, terciarias, cuaternarias, supramoleculares, y la clasificación, hay muchas diapositivas más de acuerdo a diferentes grupos de estudio que para ustedes pues me parece que no tienen mucha importancia en este sentido. Para otra gente que se dedica solo a estudiar proteínas, pues por supuesto que tiene mucho valor. Nuevamente, clasificación, propiedades, funciones. Las funciones de las proteínas son infinitas. Estas funciones se sacrifican de alguna medida, de una manera proporcional con el déficit de proteínas que yo tenga, porque no consumo adecuadas proteínas o porque tengo una pérdida por alguna enfermedad crítica, alguna fístula gastrointestinal, alguna pérdida a través de vómito, a través de diarreas principalmente. Esos pacientes pueden tener alta pérdida y por supuesto progresivamente se puede
sacrificar la función de estas proteínas, ¿verdad? Proteínas globulares, principalmente albúmina y globulina, que es lo que medimos con más frecuencia a nivel del plasma en los pacientes, fibrosas relacionadas al colágeno, relacionadas a las proteínas contráctiles a nivel del músculo también, ¿verdad? Recuerden que el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. En la circulación sanguínea es la albúmina, la más abundante, y en la clase pasada les dije los valores normales y la vida media, recuerden. Diferentes fuentes de albúmina, como pueden ver, de globulinas, de glutelinas y prolaminas, que son diferentes grupos de acuerdo a la solubilidad de estas proteínas. Todos recordarán a la hemoglobina, una proteína bastante compleja, donde en el centro del grupo M, que está aquí, pues está el hierro que capta el oxígeno para ser transportado. Aquí tengo que decirles que en esta epidemia de coronavirus, una de las cosas que estamos midiendo es la ferritina. La ferritina es una proteína que almacena hierro. Cuando una persona baja el consumo de hierro, el cuerpo humano toma el hierro que está depositado en la ferritina. La ferritina es una proteína de fase aguda. Entonces, cuando hay una situación inflamatoria muy severa, como en los casos que estamos viendo, se libera una cantidad de citoquinas, entre esas la interleuquina 6. La interleuquina 6 va al hígado y estimula la producción o la síntesis de muchas proteínas de fase aguda, incluyendo la ferritina. Entonces se ha visto valores normales más o menos hasta 300, 350. Se ha visto que en pacientes con coronavirus, que el pico de ferritina se puede elevar arriba de 400, arriba de 500. Entre más se eleva inicialmente, es un factor de mal pronóstico para esos pacientes, de muchas complicaciones. Y todos los pacientes que yo tengo 10 pacientes en cuidados intensivos que me toca ver todos los días, intubados, sedados, con una inflamación pulmonar severa, ¿verdad? Un distrés respiratorio severo, hipoxémicos, todos tienen valores de ferritina 1200, 1300, 1800. Entonces, una de las opciones terapéuticas es bloquear el receptor de interleuquina 6 para tratar de que se frene la síntesis de estas proteínas, por un lado, y por otro lado se controle la respuesta inflamatoria, que es lo que mata a estos pacientes, la respuesta inflamatoria. Entonces, usando anticuerpos monoclonales que bloqueen el receptor de interleuquina 6, se ha visto que hay buenos resultados en algunos pacientes, no en todos, pero estamos usando anticuerpos monoclonales en estos pacientes. Yo puedo decir en este momento que la respuesta es buena en algunos, en otros no, pero todos tienen el nivel de ferritina triplicado o cuadruplicado de acuerdo al valor normal, y esto predice mala evolución en esos pacientes, ¿verdad? Entonces el proceso de síntesis de proteína, ustedes se lo imaginan, todo proviene a nivel del núcleo, donde el RNA mensajero pues sale y viene la síntesis de proteína a nivel del retículo endoplásmico rugoso principalmente, y luego esto pasa por el aparato de Golgi y ya se excreta la proteína sintetizada, ¿verdad? Ejemplos de proteínas ya de una forma más práctica que ustedes conozcan a nivel enzimático, de reserva, transportadoras, anticuerpos, que es lo que estamos hablando, el sistema inmunológico, la propia insulina, el colágeno, miosina, etcétera. Muchos más ejemplos de proteínas que eso ustedes lo van a leer y ustedes se lo van a leer. Proteínas de defensa, anticuerpos, interferones, hemoglobina que transporta oxígeno, todo eso que hemos hablado y que ustedes ya conocen, ¿verdad? Esto se refiere al sistema de limpieza a nivel celular. Y es la forma de apoptosis de algunas células
o de degradación de proteínas que han caducado su función, que ya su vida media terminó, han tenido algunas lesiones y hay un sistema que se llama el sistema de ubiquitina proteosoma, el cual identifica las proteínas que están dañadas o lesionadas o que ya culminaron su vida media, van al proteosoma y son hidrolizadas. Y ya finalmente se producen fragmentos de dipéptidos, que son 2 aminoácidos, recuerden, que se pueden utilizar para la síntesis de alguna otra cadena de proteínas. Lo cierto es que pacientes graves tienen una relación directa con un estado de malnutrición y con déficit proteico. Este es un estudio hecho en Boston, publicado en 2015, 6.515 pacientes, como pueden ver, de los cuales casi un 20% falleció. Casi un 20% de esos pacientes fallecieron y puede verse el porcentaje de sepsis que tenían esos pacientes. El total de los pacientes, el 18% tenían sepsis y de los que fallecieron, el 31% tenían sepsis. O sea que la presencia de sepsis le daba 2.6 veces posibilidad de morir a estos pacientes. Pero cuando vemos la parte nutricional, ustedes pueden ver que de los que fallecieron, un 18% tenían un déficit proteico calórico y solamente ese déficit proteico calórico les daba 2.4 veces mayor posibilidad de morir que los otros pacientes que no tenían ese déficit. Y cuando comparamos la mortalidad a los 30 días de haber ingresado a cuidados intensivos, a los 3 meses o al año, ustedes pueden ver el porcentaje de mortalidad en esta columna que corresponde a los pacientes que tuvieron déficit proteico calórico versus la columna de pacientes que no tenían déficit proteico calórico. Y ustedes ven que en esta columna de pacientes normales, al mes, 15% fallecieron. Sin embargo, los que tenían déficit proteico, 30% fallecieron. A los 3 meses, 19% versus 42%. Al año, 28% versus 58%. O sea que podemos decir que los pacientes que tenían un déficit proteico, la mortalidad fue exactamente el doble que aquellos que no tuvieron este déficit proteico. Ese fue un estudio del 2015. Este más reciente que hicimos en Panamá, en verdad es un estudio latinoamericano observacional. Hay gente de México, hay gente de Colombia, de Panamá, de Perú, Roger es de Ecuador, Mario Perman de Argentina, Isabel de Brasil y Dan Lineski de Brasil. Ahí reclutamos 1.057 pacientes. 1.053, pacientes, como pueden ver, de todos estos países que mencioné. ¿Y qué encontramos? Encontramos muchas cosas, pero dentro de eso encontramos que el 75% de los pacientes en cuidados intensivos en Latinoamérica, según ese estudio, estaban malnutridos. 75%. En el estudio anterior de Boston de 2015, el resultado fue 65%. O sea que allá eran 6.500 pacientes, recuerden, aquí eran 1.053 y tenemos 10% más, 75% versus 65% en Boston en 2015. Entonces, muchos de estos pacientes tienen una respuesta inflamatoria sistémica aumentada. Este es un ejemplo sencillo de cómo tratar de controlar esta respuesta inflamatoria. Dice, por ejemplo, controle la causa. En el caso de esta epidemia, nosotros no tenemos forma de controlar la causa. Nosotros hasta este momento
no hay un tratamiento específico contra el virus, tampoco hay una vacuna. Entonces, todos los tratamientos que estamos usando son tratamientos que han dado resultados con otros tipos de virus. Y en algunos estudios se ve que un porcentaje no muy alto como tal. Entonces, aquí yo tengo que controlar la causa de la respuesta inflamatoria. Si yo tengo un paciente con una apendicitis aguda, yo tengo que operarlo. Tengo que sacar la apéndice. Tengo un paciente con una sepsis abdominal. Tengo que tratar de controlar esa sepsis abdominal. Número 1. Número 2, asegurar el transporte de oxígeno, el delivery, el aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tener una buena concentración de oxígeno en el paciente. Un buen aporte de oxígeno, valores normales de presión arterial de oxígeno, que deben estar más o menos en 100 milímetros de mercurio. Valores normales de saturación de oxígeno, que deben estar normales en estos pacientes, arriba del 90%. Cuando los pacientes con coronavirus, la presión arterial de oxígeno está por debajo de 100, está en 80, está en 70. La saturación de oxígeno, que normalmente debe estar arriba del 90%, se baja muchísimo, 80%. Entonces tenemos que darle altos aportes de oxígeno a esos pacientes. Nosotros respiramos oxígeno al 21%. Estos pacientes tenemos que ponerlo en el ventilador a 80% de oxígeno. Eso se llama fracción inspirada de oxígeno. Repito, en el ambiente, la fracción inspirada de oxígeno es 21%. A estos pacientes graves tenemos que darle hasta 80, hasta 100% de oxígeno para que mejore la oxigenación. Y el tercer punto, como pueden ver, es Nutrition Support. Eso es en inglés. Soporte nutricional, pero ese término ya es obsoleto. El término correcto es terapia nutricional. Los pacientes debemos darle terapia nutricional. Entonces, esta respuesta inflamatoria, sistémica, podemos tener varias causas, vean ustedes, varias causas: trauma, hipoxemia, proceso inflamatorio, temores, emociones, infecciones, y al final hay una respuesta inflamatoria. Aumentan los glóbulos blancos, hay taquicardia, hay fiebre, hay taquipnea, hay una serie de cambios que se van dando que son perpetuados por el hipotálamo, por la hipófisis y por la glándula suprarrenal a través del cortisol. Recuerden que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, este cortisol es liberado de la glándula suprarrenal después del estímulo persistente de la ACTH, de la corticotropina, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo el estímulo, el trigger es acá arriba, el trauma, la cirugía mayor, la inflamación, y finalmente terminamos en la ACTH, es la que va a estimular a la glándula suprarrenal para producir cortisol. Pero, ¿qué ocurre? Este cortisol está relacionado con malos resultados. Gluconeogénesis, hiperglucemia, retraso en la cicatrización de las heridas, más riesgo de infecciones, hay isquemia, hay sepsis, hay muerte, etc. Entonces nosotros tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa que básicamente controla la liberación de ACTH y de cortisol, de tal forma que esto no tenga una liberación desmedida y que lleve a mayores complicaciones de este tipo. Eso podría ser una buena noticia. La mala noticia es que en situaciones de cirugía mayor, en situaciones de estrés severo, esta retroalimentación negativa desaparece. Y al desaparecer esta retroalimentación negativa, entonces se expresa mucho más el efecto de la ACTH y, por supuesto, del cortisol. Entonces tenemos mayores resultados negativos, donde se enfatiza más la aparición de la destrucción de proteínas del músculo, de la masa magra,
se va reduciendo. También hay mayor lipólisis. Todo esto producto de mayor nivel circulante de ACTH y de cortisol, lamentablemente. Aquí ustedes ven la liberación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento trata de frenar esta proteólisis, pero no lo logra, y lo que predomina enormemente es la destrucción de masa magra, es la pérdida de proteínas del músculo esquelético principalmente. Entonces, esta pérdida de proteínas que nos lleva a malnutrición proteica por pérdida de la masa muscular, incluyendo algunos órganos y vísceras, afecta a la función orgánica, afecta a la función inmunológica, y el paciente hace falla orgánica múltiple. Entonces, nuestros pacientes que tenemos en cuidados intensivos principalmente tienen falla renal, muchos de ellos, falla metabólica por la hiperglucemia, tienen valores de 400, 500 a nivel sérico, y por supuesto la falla pulmonar. A veces hacen shock, hay que usar norepinefrina, y tienen falla hemodinámica. A veces presentan hasta 4 o 5 fallas orgánicas, producto de toda esta inflamación que incluye pérdida de masa proteica. Aquí ustedes pueden ver un paciente con una lesión injury, que puede ser trauma, puede ser una pancreatitis aguda severa, puede ser una neumonía severa, por lo que estamos viendo. Y en el transcurso de 30 días, en un mes, el paciente ha perdido 9 kilos de masa magra, de músculo, 9 kilos. Para que este paciente salga vivo de cuidados intensivos, tiene que recuperar al menos el 50% de esta pérdida. Si no la recupera, este paciente no sale vivo de cuidados intensivos. Y el que sale vivo tal vez regresa con otra complicación asociada a su estado de malnutrición. O sea que no son buenos resultados la pérdida de proteína en estos pacientes, estén o no estén en cuidados intensivos, porque lleva a severas consecuencias. Aquí ustedes ven en números más claros cómo a medida que aumenta la pérdida de masa magra, de masa muscular esquelética, ustedes ven a la derecha cómo aumenta de una forma lineal, en una relación directamente proporcional, la mortalidad de esos pacientes. Entonces, ¿el paciente de qué se muere? De trastornos de inmunidad, de infección, de déficit de cicatrización, de debilidad, de neumonía, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los diagnósticos que aparecen en el expediente. Y el médico cierra el expediente con estos diagnósticos que ustedes leen aquí. Pero en verdad, la verdadera causa de muerte fue la malnutrición proteico-calórica que se instaló en esos pacientes hace un mes, hace 15 días, hace 2 meses, y fue llevando a esta pérdida de masa magra que lleva a estas complicaciones y por tanto a mayor riesgo de mortalidad. Pacientes con trauma craneoencefálico severo son pacientes extremadamente catabólicos. Los más catabólicos son el trauma craneoencefálico severo y los pacientes grandes quemados, con grandes extensiones de quemadura, ¿verdad? Miren esta paciente, este es un solo caso. Este es un solo caso para ilustrar lo que ocurre en la gran mayoría de los pacientes con enfermedad severa que los lleva a cuidados intensivos. Una chica de 38 años con una patología neurológica. Ella se ingresa a cuidados intensivos aquí en el tiempo cero. Y aquí se está midiendo la masa muscular. Y se puede ver cómo progresivamente, en 30 días, ella tuvo una gran pérdida de masa magra. En 30 días, una gran pérdida. Luego, si vemos la recuperación en meses, ella ingresó con 69 kilos y prácticamente perdió 10 kilos en 30 días. 10 kilos de masa muscular. Luego se va recuperando, ella se le hace una evaluación nutricional continua en el hospital y después a casa durante 12 meses, durante un mes,
y vean ustedes que todavía al mes ella no alcanza el peso que tenía antes de quedar en cuidados intensivos. Y más que eso, la recuperación fue principalmente por masa grasa, como pueden ver, que es el punto negro. O sea que masa muscular todavía no había recuperado como tal, que es el triángulo negro que ustedes pueden ver aquí. Todavía tiene un gran déficit de masa muscular para esa recuperación. Inclusive pruebas funcionales que dependen mucho de la masa proteica no estaban al 100% al año como la tenía antes de caer a nivel de cuidados intensivos, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, que principalmente la recuperación del peso fue un 73% debido a masa grasa en este paciente. Lo cierto es que el músculo esquelético es una mina de aminoácidos que en situaciones de enfermedad severa va liberando una gran cantidad de aminoácidos que van al hígado a síntesis de proteínas de fase aguda mediada por muchos mediadores, como les mencioné hace un rato, incluyendo la interleuquina 6. Miren ustedes cómo se destruye o se libera de esta mina que se llama el músculo, aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina, isoleucina, glutamina, alanina, etcétera, etcétera. Van al metabolismo de la urea, producen urea, van a orina, producen destrucción y liberación de nitrógeno que se pueden medir a nivel de la orina, etcétera, y la liberación de muchas proteínas de fase aguda, fibrinógeno, ceruloplasmina y ferritina, como les hablé, fibrinógeno también, y ferritina que les mencioné hace un rato. Entonces, estas diapositivas que siguen se las mostré la vez pasada para insistir en que hay una gran pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular se da porque usted no se mueve o porque tiene un proceso inflamatorio que lo mantiene encamado. Entonces hay pérdida de la masa muscular y pérdida de la fuerza muscular que lo lleva a debilidad. Debilidad que se mantiene en cuidados intensivos y hace que los músculos respiratorios no funcionen adecuadamente y se demora mucho sacar al paciente del ventilador. Él necesita apoyo del ventilador porque sus músculos respiratorios, incluyendo el diafragma, no están óptimos para respirar adecuadamente. Es una debilidad en cuidados intensivos, una debilidad cuando sale el paciente a la sala del hospital, una debilidad que continúa en la casa. Difícil subir escalera, difícil deambular, difícil hacer sus acciones fisiológicas propias, necesita ayuda para todo. Miren, casi el 50% de los pacientes mantienen semejante debilidad que le impide regresar al trabajo. Y esa pérdida de masa muscular, eso también se las mostré la vez pasada, se relaciona con falla orgánica múltiple. Midiendo por ultrasonido el músculo recto femoral en el muslo, podemos ver que el círculo en verde son los que perdieron menor masa muscular y desarrollaron una única falla orgánica, o tal vez ninguna. Celeste, cuadro celeste, perdieron un poco más de masa muscular, 2 a 3 fallas orgánicas, y en rojo, vean ustedes, hasta 4 a 6 fallas orgánicas. Y eso claramente también se demostró por biopsias de músculo esquelético hechas a la semana de estar en cuidados intensivos. También les hablé de la tomografía a nivel de L3, donde con este software especial se mide la masa esquelética a nivel de L3 y se puede utilizar para definir sarcopenia, sea hombre o sea mujer, y dar un tratamiento proteico adecuado. Y aquellos que perdieron mayor masa muscular, según esta cifra, son los que se murieron más en cuidados intensivos a nivel hospitalario, inclusive siendo por supuesto la pérdida de masa muscular, que así se define la sarcopenia, como un marcador independiente de mortalidad en estos pacientes. Y también les hablé del diafragma, que la pérdida de la masa del diafragma en pacientes sépticos era mayor
y por tanto esos pacientes inclusive necesitaban traqueostomía. Nosotros le hacemos traqueostomía a los pacientes intubados al día 7, entre 7 y el día 10, ya tenemos que estarle haciendo traqueostomía, puesto que la presencia del tubo endotraqueal inflama mucho la tráquea y puede inclusive complicarse con una fístula tráqueo-esofágica, que eso es fatal. Entonces, para evitar las complicaciones de la intubación prolongada, tenemos que hacer traqueostomía temprana a muchos pacientes. Y entonces, la desnutrición por la falta de proteínas, por la pérdida de masa del músculo diafragmático, debilita o reduce la posibilidad que yo pueda extubar este paciente y que él pueda respirar él solo. Entonces, este estado de malnutrición que involucra todos los músculos, incluyendo el músculo diafragma en esta imagen, retrasa la recuperación y obliga a hacerle traqueostomía a muchos pacientes que están graves en cuidados intensivos. Entonces, muchos de los cambios producto de la pérdida de masa muscular relacionada a inflamación se han obtenido de estudios en quemaduras severas. Se ha estudiado mucho eso y de ahí se ha extrapolado a muchas otras patologías que tienen los pacientes. Un señor de 90 años tuvo una quemadura, él vivía con su esposa en su casa, ambos tenían 89, 90 años, estalla el tanque de gas de la casa se incendia, la señora se quema, pero logra salir a la calle, el señor era ciego, era no vidente, entonces camina hacia el fuego sin saber y se quema mucho más. Cada uno tenía como un 80% de quemadura, tanto el señor como su esposa. Los dos quedaron en cuidados intensivos, pérdidas de nitrógeno de 40 gramos por día, una evolución catastrófica y lamentablemente los dos fallecieron. Esto fue hace como 3, 4 años más o menos. Pero la respuesta inflamatoria que desarrollaron fue impresionante. Ustedes saben que Galveston es un centro mundial de referencia de pacientes quemados, principalmente niños. Entonces, eso en Texas. Entonces, ellos hicieron este estudio de niños quemados, de un seguimiento a ver cómo evolucionaban. Fueron 977 niños. Miren los porcentajes de quemadura: 50% de quemaduras, 21%, de tercer grado 37%, y así progresivamente. Y entonces ellos van siguiendo la evolución en 3 años. Entonces, el grupo control o comparativo era la columna en negro, que son no quemados de la misma edad en promedio y de la misma talla en promedio. Y luego aquí se está graficando el gasto energético basal, que a los 3 años se mantuvo por arriba del control durante 3 años continuos en los pacientes quemados. El peso, acuérdense que son niños que están en crecimiento, que están en desarrollo, y se afecta el peso. Miren el peso muy por debajo, y todavía al día 1100, que son 3 años, 1100, todavía no lograban recuperar el peso que deberían tener 3 años después. Igualmente, la excreción en orina de norepinefrina, producto de la inflamación persistente que ellos tenían. Comparen el control versus los valores de norepinefrina en el primer año, en el segundo año. A final del tercer año ya parecía que se acercaba a lo normal. Igual la excreción de cortisol, observen cómo se elevó primer año, 2 años, todavía el tercer año, pues por supuesto se mantenía muy elevado. Valores de prealbúmina, que ya ustedes se saben que el valor normal es de 18 a 40 miligramos por decilitro. También se sabe que la vida media es de 2 días. Miren ustedes el valor cómo cayó. Y en el tercer año es que se normalizan los valores de prealbúmina. Y básicamente esta es la discusión que ellos arman, insistiendo de que hay muchos cambios en estos pacientes, incluyendo aumento del trabajo cardíaco, disfunción cardíaca, anomalías hormonales, el tamaño del hígado aumenta 200%, una serie de cambios que los hacen
susceptible de mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de sepsis, por supuesto, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, esta es la gráfica del aumento del gasto basal energético, de acuerdo al trauma que puedan recibir los pacientes. Entre más severo es el trauma, mayor aumento en el gasto basal energético, mucho mayor. Y aquí, acuérdense que está, entre los mayores está la quemadura severa y les mencioné que el trauma craneoencefálico severo. Y la misma curva para la excreción de nitrógeno en orina. El mayor catabólico es el trauma, la quemadura mayor. Y también se incluye aquí el trauma craneoencefálico severo, ¿verdad? Esta es la misma tabla que mencionamos previamente, donde la pérdida de masa magra, este porcentaje que va aumentándose progresivamente, tiene una relación directa con la mortalidad. Pero el médico no identifica el estado de malnutrición que tiene el paciente y no identifica que esta causa final de muerte, neumonía, escribe en el expediente, el paciente se murió por neumonía, pero resulta que la causa de esa neumonía fue malnutrición severa que se instaló hace un mes, hace 3 semanas, porque yo no le di nutrición adecuada, porque no le di suficiente aporte proteico a ese paciente. Miren la relación en base a la pérdida de masa magra. Aquí se los escribí. Ustedes tienen el músculo esquelético y tienen una herida. Entonces, si el paciente ha perdido el 10% de su masa magra, vean ustedes que aún así se favorece el aporte de nutrientes a la herida para lograr una buena cicatrización. El paciente sigue perdiendo masa magra y ha perdido el 20% ya. Entonces, ahora sí los nutrientes se dividen mitad y mitad para tratar de recuperar la herida y cicatrizar la herida y para tratar de mantener la masa del músculo esquelético. Pero cuando la pérdida de masa magra es del 30% o más, prácticamente nada de nutrientes va al proceso de cicatrización de herida y todo se queda para tratar de preservar la masa magra o el músculo. Por tanto, la herida perdura, son aquellas heridas crónicas que no cicatrizan. Pero aquí el ejemplo es una herida, pero también puede ser una neumonía, puede ser una infección en cualquier sitio que no se recupera porque el paciente ha perdido, en este ejemplo, 30% de su masa magra. Por eso es tan importante dar un óptimo aporte de proteína a estos pacientes. Aquí lo tienen. Heridas que no cicatrizan, tienen alto catabolismo, poco anabolismo, y el aporte de energía en azul es muy poco, la mitad de lo que necesita, y el aporte de proteínas también es muy poco, la mitad de lo que el paciente necesita. A la derecha, sí vemos una herida que tiene un óptimo proceso de cicatrización adecuado. ¿Por qué? Porque ese paciente sí está recibiendo adecuada cantidad de energía y adecuada cantidad de proteínas que favorecen la síntesis. Entonces, en este ejemplo, tenemos mejor anabolismo, mayor síntesis proteica y mucho menor catabolismo en este grupo de pacientes, ¿verdad? Eso es lo malo y esto sería lo adecuado en esos pacientes. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy dando un óptimo aporte proteico o calórico al paciente? Tengo que saber el peso. Esa imagen se la puse la vez pasada, se las he repetido de diferentes formas. Tienen que saberse esos números como su fecha de cumpleaños, como su número de cédula. Ahora que hay que saberse el último número de la cédula para ver si sales o no sales. Y ahora si eres hombre o si eres mujer. Esos aspectos tan importantes que son clave, así son estos números. Usted no me puede decir que usted le está dando una buena nutrición al paciente y usted no sabe cuánto le está dando de proteínas. Estamos hablando de fórmulas ya precisas, que sea nutrición parenteral
o nutrición enteral a través de una sonda. Usted tiene que saber cuánto le está dando de proteínas al paciente, porque es fácil calcularlo de acuerdo a la presentación comercial. Otra cosa es el plato de comida que el paciente pueda recibir estando en el hospital. Entonces ahí es mucho más subjetivo poder saber cuántos gramos de proteína le estamos dando al paciente. Y ahí necesitas la ayuda de la nutricionista, que ellas tienen diferentes tablas validadas donde te pueden decir que esta porción de carne tiene en promedio tantos gramos de proteína. Y así, en el día, se puede saber más o menos cuánto el paciente está recibiendo de proteína. Debe recibir entre 0.8 a 1 gramo kilo día un paciente estable en una sala. Pero ya un paciente que se te va complicando, que hay que pasarlo a un semi-intensivo, que hay que pasarlo a cuidados intensivos, o que hay que prepararlo para una cirugía mayor, esos pacientes no pueden recibir menos de 1.5 gramos kilo día de proteínas, de calorías entre 25 a 30 kilocalorías kilo día, para poder garantizar una óptima función. Eso fue el congreso el año pasado en Cracovia, y estos son los mismos números de lo que hubiera sido el congreso en Tampa de la semana pasada, que se canceló, de esta semana, perdón, que se canceló, por lo que todos sabemos, ¿no? Pero los números son los mismos, y se insiste en que la proteína es lo más importante. Vamos a ver ahora una forma un poco más rápida algunos estudios. Esto en pacientes graves, hecho en Taiwán. En el 2011 salió publicado. Ahí lo que se quiere expresar es, tienes 4 columnas, midiendo calorías, aporte de caloría, aporte de proteína. Como ven, el corte es 60%. O sea, los pacientes debían recibir 100% de calorías, de su requerimiento. Debían recibir 100% de proteínas de su requerimiento en base al peso. Pero el estudio que ellos hacen es ver un corte de 60%. ¿Cómo evolucionaban aquellos que recibieron menos del 60% de calorías o más del 60% de calorías? ¿Cómo evolucionaban los que recibían menos del 60% de su requerimiento de proteína? ¿O cómo evolucionaban aquellos que recibían 60% o más de su requerimiento de proteína? Obviamente esos números están muy pequeños, yo los amplié acá. Y aquí se ve. Los que recibieron menos del 60% del requerimiento calórico, en promedio fueron 891 kilocalorías por día. Los que recibieron 60% o más fue 1437 en promedio. Proteínas. Los que recibieron menos del 60% de proteína fueron más o menos 28 gramos por día. Los que recibieron 60% o más fueron en promedio 49 gramos por día. Acuérdense que los taiwaneses son bajitos, delgados, índice de masa corporal más baja, ¿verdad? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Bueno, yo lo que quiero es saber cómo evolucionaron esos grupos de pacientes. Y aquí lo pueden ver en la tabla de arriba, los de energía. Miren el tiempo de hospitalización, 32 días en promedio versus 38 días en promedio. Tiempo de hospitalización en cuidados intensivos, igual, 14 días, 14 días. Tiempo fuera del ventilador, libre del ventilador. 3 días en promedio, 3.8 días. Pero miren la mortalidad. ¿Quiénes se murieron más? Se murieron más aquellos que recibieron menos del 60% de su requerimiento de calorías. Viene 42% de muertes versus 16% de muertes en aquellos que recibieron 60% o más del requerimiento calórico.
Vamos a las proteínas. Tiempo de hospitalización, 36 días, 38 días. Tiempo en cuidados intensivos, 14 días igual. Tiempo fuera del ventilador, 3.2 días, 3.7 días. Pero nuevamente, la mortalidad, 41% en los que recibieron menos del 60% de su requerimiento de proteínas, 16% en los que recibieron mayor o igual al 60% de su requerimiento proteico. Sin duda que bajo aporte proteico le da 2.4 veces mayor posibilidad de morir a esos pacientes, es la conclusión. Entonces así yo me he encontrado con muchas revisiones hablando de las proteínas. Entonces estos autores, por ejemplo, Pierre Singer es de Israel, fue presidente de la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, ESPEN, habla del mal ejemplo, así titula la publicación, el mal ejemplo de la administración de proteínas en cuidados intensivos. Y esto me recuerda un disgusto que tuve hoy casualmente en cuidados intensivos con un pésimo aporte de proteínas a un paciente. Ellos, ahora se los comento más adelante. Aquí habla de que cuando nosotros recomendamos al paciente de 1.3 a 1.5 gramos kilo día de proteína, en verdad el paciente puede estar recibiendo de 0.8 a 1. Pero si nosotros no lo calculamos o no sabemos calcularlo, nunca nos vamos a dar cuenta que en verdad el paciente está recibiendo muy por debajo de lo que es. Entonces, ellos dicen que alrededor del mundo, en verdad, la preocupación por óptimo aporte de proteínas a los pacientes está muy bajo, está muy deficiente. Los médicos no se preocupan por el aporte de proteínas de los pacientes, se preocupan más por calorías que por proteínas. Aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudios. 7 estudios que comparan proteínas. Pero en verdad los que muestran un impacto positivo a favor de un óptimo aporte proteico son los que están en estrellas en rojo. Por ejemplo, veamos este de Claudia Heidinger, este es hecho en Suiza. Aquí los pacientes ingresan a cuidados intensivos y todos están recibiendo nutrición enteral. Nutrición enteral. Al cuarto día se les hace calorimetría indirecta, que ya les expliqué, que es el mejor método para calcular o para conocer o para medir, en verdad, medir el requerimiento energético de un paciente y cuánto debo darle de proteínas, de calorías, de lípidos, de carbohidratos, etc. Entonces, una vez se hace la calorimetría, los grupos se separan. Un grupo recibe nutrición enteral, que ya se le estaba dando, y parenteral. Se llama grupo de estudio, fueron 153 pacientes. El grupo control continúa recibiendo solo nutrición enteral. Fueron 152 pacientes. Al final, se mide la proporción de tiempo sin infección nosocomial. Y resulta que el tiempo sin infección nosocomial fue mayor en el grupo rojo. En el grupo rojo. El grupo rojo fue el grupo que recibió nutrición enteral y parenteral. El grupo azul fue el grupo que solamente recibió nutrición enteral, que fue el grupo control. Y ustedes pueden ver que el grupo control, que recibió menor aporte proteico, tuvo 38% de infecciones nosocomiales versus un 27% del grupo de estudio. Recuerden, el grupo de estudio fue el que recibió nutrición enteral y luego se le agregó nutrición parenteral. Y si vamos a las proteínas, ustedes pueden ver que el grupo de estudio en total, en promedio, recibió casi 80 gramos de proteínas por día. A diferencia del grupo control,
que en promedio recibe 56 gramos de proteína por día. Y este estudio nos enseña que si el paciente no puede recibir completamente nutrición enteral, vamos a decir por boca, no se puede alimentar adecuadamente, no puede completar el 80% de sus requerimientos por vía oral o por vía enteral a través de una sonda, a ese paciente tenemos que darle nutrición parenteral. Es decir, pasarlo del grupo control, que sería este, con menor aporte proteico, al grupo de estudio, que es el que tuvo menos infecciones nosocomiales, porque recibió mayor aporte proteico. Este es otro estudio de Matilde Allenström de Copenhague, donde ella tiene 3 grupos de pacientes, midiendo el aporte de proteínas por día. Ustedes pueden ver el grupo high, este grupo recibió 115 gramos de proteína por día. El grupo medium recibió 84.3 gramos de proteína por día y el grupo low recibió 54 gramos de proteína por día. Un total de 113 pacientes. Y lo más dramático de estos resultados fue la mortalidad. Aquí ustedes pueden ver que el grupo que menor aporte proteico recibió, que en promedio fueron 0.79 gramos kilo día, ellos tuvieron la mayor mortalidad, un 27%. A diferencia del grupo medium, que recibió 1.06 gramos kilo día de proteína, 24% de mortalidad. Y el grupo con menor mortalidad fue precisamente el grupo que mayor aporte de proteínas recibió, con un aproximado de 1.46 gramos kilo día de proteína. Entonces, ¿por qué los pacientes críticos están deprivados de un óptimo aporte proteico? Es la pregunta que se hacen estos autores en esta publicación. Y esto no es solamente a los pacientes en cuidados intensivos, pacientes en cirugía, pacientes en neumología, pacientes en cardiología, pacientes en geriatría, ni se diga, todos esos pacientes tienen pobre aporte proteico, pobre aporte proteico. ¿Y cómo no lo saben? Porque no lo miden. Porque no lo miden. Y los pacientes se les complican y no saben por qué. Pero es que están malnutridos. Volviendo a cuidados intensivos, miren esto, sorprendentemente muchos pacientes críticos reciben menos del 50% de sus requerimientos proteicos diarios en unidades de cuidados intensivos modernas. ¿Modernas por qué? Porque tenemos el último ventilador, el último monitor, toda la tecnología recién salida la tenemos y tenemos una unidad de cuidados intensivos moderna. Somos lo máximo. Pero en nutrición somos deficientes, somos pésimos, porque no nos preocupamos exactamente cuánto está recibiendo de proteína o de caloría o del resto de los macronutrientes nuestros pacientes en cuidado intensivo. Y según estos autores, pues ya hemos dicho, pacientes en cuidados intensivos tienen alto catabolismo proteico, paso a lo anterior, tienen mayor pérdida proteica, superando a la síntesis proteica, tienen un fuerte balance negativo de nitrógeno. Recuerden que lo ideal es que el balance de nitrógeno sea positivo en 1 o 2 gramos. Pues estos pacientes críticos pueden tener balances negativos de -10, de -20, de -40, hemos visto en los grandes quemados y en los pacientes con trauma craneoencefálico severo, ¿verdad? Entonces, debemos insistir en que todos estos pacientes con respuesta inflamatoria aumentada, si damos un óptimo aporte proteico, vamos a tener mejores resultados. Y son los pacientes actuales que estamos viendo con esta lamentable epidemia. Están recibiendo pobre aporte proteico, no tienen suficientes proteínas y no tienen suficiente fuente para síntesis de anticuerpos y poder enfrentar mejor este ataque que es el coronavirus. Esos pacientes deben recibir de 1.5 a 2
gramos kilos días de proteína. El mejor medicamento para enfrentar esto es el propio sistema inmunológico del paciente. Y tu sistema inmunológico funciona bien si tú estás bien nutrido. Si tú no estás bien nutrido, tu sistema inmunológico funciona a un 80% de capacidad, a un 50% de capacidad y es insuficiente para enfrentar el virus. Este es otro tema que les mencionaba hace un rato. Muchos de los pacientes graves pueden hacer falla renal. Entonces, ¿qué dicen algunos? Bueno, para que no me haga falla renal, para que no se suba la creatinina, para que no se suba el nitrógeno de urea, entonces yo voy a reducir el aporte de proteína. Esto es correcto y es incorrecto. Si ustedes ven este algoritmo, los pacientes graves que pueden hacer falla renal y se les restringe el aporte de proteína y calorías, pueden caer en un déficit proteico calórico que los lleva a mayor catabolismo y pérdida de esta masa magra que hemos repetido a lo largo de toda la presentación. Y se instala entonces una situación de malnutrición proteico-calórica, que eso lleva a mayor mortalidad, a mayor morbilidad, a mayores complicaciones, a mayores días en cuidados intensivos y mayores costos, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error que se comete con frecuencia? Y lo vi hoy en mi unidad de cuidados intensivos. Pacientes graves que hacen falla renal y le reducen el aporte de proteína para que no se eleve la creatinina ni se eleve el nitrógeno de urea. Esta discusión se tuvo entre los nefrólogos y los intensivistas hace 30 años, donde el intensivista decía, hay que darle más proteína, y el nefrólogo decía, no, bájale el aporte de proteína para que no se eleve el nitrógeno de urea y la creatinina. Eso era hace 30 años. Eso ya se resolvió hace mucho tiempo. Los nefrólogos comprendieron que la proteína era lo más importante en estos pacientes graves y era un error reducirles el aporte de proteína. Y entendieron que lo que ellos tenían que hacer era dializar al paciente, porque claro que se le va a subir más el nitrógeno de urea y la creatinina. Pero es que quitarle el aporte proteico a estos pacientes es como quitarle el antibiótico a una infección. Es como quitarle el vasopresor a un paciente en shock. No le puedes quitar las proteínas a estos pacientes graves. Tienes que dializarlo. Y aquí ustedes ven en esa imagen de un grupo italiano que esto va de acuerdo al catabolismo que pueden tener esos pacientes. Y pacientes que no están catabólicos, con falla renal, estamos hablando, no deben recibir menos de 0.8 gramos kilo día. Ustedes saben cuántos pacientes con falla renal crónico están en su casa recibiendo 0.4, 0.5, 0.6 gramos kilo día de proteína. Muchísimos. Esos pacientes los estamos malnutriendo en su casa. Eso es tan estable. Pero los que yo tengo en cuidados intensivos con catabolismo moderado o catabolismo severo, claramente deben recibir mínimo 1.2, 1.7 gramos kilo día de proteína. Entonces resulta que mi paciente de cama 1, que está en esta condición muy catabólico y en fallo renal, la intensivista que estaba de turno ayer le cambia la orden y le dice que hay que darle una fórmula renal. Fórmula renal son fórmulas precisamente para pacientes con falla renal crónica, donde el aporte de proteína es mucho menos. Entonces, esta mujer le pone fórmula renal a pacientes graves, a pacientes catabólicos, y le reduce el aporte de proteína a 1 gramo kilo día, cuando en verdad ya hemos repetido que debe recibir mínimo 1.5 a 2 gramos kilo día. Entonces eso es desconocer toda la fisiología nutricional en estos pacientes críticos con falla renal, que ya le dije que es un tema que
se resolvió hace 20, 30 años. Entonces esta colega está estudiando aspectos de hace 30 años. Repito, no se le reduce el aporte proteico a pacientes graves, aunque tengan falla renal, o para prevenir falla renal. En la conclusión, lo dice claramente este grupo italiano, donde dice el aporte proteico de estos pacientes graves con falla renal debe ser similar como si tuvieran una función renal normal. Igualmente lo repite Juan Ochoa, un querido amigo de Colombia, profesor cirujano en Pittsburgh, donde dice claramente, y esta frase es de él, la única razón para restringir el aporte proteico a un paciente crítico con falla renal es que no exista posibilidad de hemodiálisis en ese hospital donde está el paciente. Es la única razón. Pero no puede ser que nosotros tenemos el complejo hospitalario, que es el hospital más grande del país, con cerca de 1000 camas, donde se supone que tenemos mucha tecnología, pero mentalmente estamos deficientes, porque seguimos utilizando argumentos de hace 20, 30 años para reducir las proteínas a los pacientes críticos con falla renal. Ese ejemplo que estoy repitiendo ocurre en muchos sitios, en muchos lugares, porque el médico no sabe nutrición. Porque el médico piensa que la nutrición es un tema de las nutricionistas. Y eso yo se lo dejo a las nutricionistas. Y se me olvida que un óptimo estado nutricional puede ayudar muchísimo a que mi paciente se recupere de la enfermedad que tenga: cirugía, gastroenterología, cardiología, neurología, lo que tú quieras. Tu paciente no se va a recuperar si no tiene un óptimo aporte proteico. Estas son las guías, volviendo a los pacientes quemados, las guías de nutrición, son guías europeas de nutrición en pacientes quemados, publicadas en septiembre de 2013. Vamos a darle una revisión rápida desde el punto de vista de las proteínas. Solo esta diapositiva dice que estos pacientes deben recibir entre 1.5 a 2 gramos kilo día de proteína, y si son niños, hasta 3 gramos kilo día, con énfasis en glutamina, vean ustedes. Entonces, yo para dar nutrición y dar óptimo aporte de proteína, yo debo saber con qué fórmulas nutricionales cuenta mi hospital y ver la concentración de proteínas. Y así usted escoge la fórmula o la presentación comercial que mayor concentración de proteínas tenga. La que nosotros tenemos en Panamá es esta, Immunex Plus, que es la que mayor concentración hay en Panamá en cuanto a concentración de proteína en gramos por litro. Y miren que yo dije fórmula nutricional. No se dice la leche, como dicen muchas enfermeras. Ya llegó la leche del paciente de cama 3. Se lo he dicho 1000 veces, no se dice leche. Se dice la fórmula o se dice la nutrición de este o cual paciente, ¿verdad? Otro estudio del grupo de Canadá, del grupo del profesor Darren Hayland en Canadá, donde ellos evaluaron en 2013 una gran cantidad de pacientes y evalúan el aporte de proteínas en cuidados intensivos al día 4 y al día 12. Un estudio muy similar a los chinos en Taiwán. Recuerden que ellos el corte era 60%. Acá el corte fue 80%. Entonces, tenemos pacientes que al cuarto día recibieron menos del 80% de su requerimiento proteico, y 80% o más de su requerimiento proteico. Al día 4 en rojo. En azul, al día 12 fueron menos pacientes porque algunos lograron salir antes del día 12. 4 recibieron menos del 80% de proteína al día 12 o más del 80% igual de proteínas al día 12. Veamos entonces la mortalidad. Aquí abajo se puede ver la mortalidad al cuarto día en el grupo menos de 80% y en el grupo más de 80%. Miren que la mortalidad en el grupo menor de 80% fue
33% versus un 25%. Hay una diferencia de 8%, que es mucha. Cada porcentaje representa mucho en estos estudios. Al día 12, que es el marco en azul, observen que aquellos que recibieron menos del 80% del requerimiento, la mortalidad fue de un 27% versus un 20% en aquellos que recibieron 80% o más de su requerimiento proteico. Es decir, una diferencia muy similar, en este caso de 7% al día 12 y de 8% al día 4 de estar en cuidados intensivos, ¿verdad? En esta gráfica entonces se resume ese estudio anterior y el corte es 80%. ¿Qué pasa con los pacientes que reciben un mínimo del 80% de sus requerimientos, sea en calorías o sea en proteína? Bueno, en calorías ustedes pueden ver que la menor mortalidad precisamente se logra en aquellos pacientes que reciben el 80% de su requerimiento calórico. Y después, más allá de ese 80%, pareciera, repito, pareciera que la mortalidad aumenta. Sin embargo, cuando comparamos con proteínas, se ve que hay una menor mortalidad en aquellos que recibieron el 80% de su requerimiento proteico, pero la mortalidad sigue bajando si sigue aumentando el aporte proteico en esos pacientes. Y claramente en la conclusión, ellos dicen que al menos el 80% del requerimiento de proteína deben recibir estos pacientes. Este es otro más reciente, hecho por Dante Yen en Nueva York, en pacientes quirúrgicos, donde, vean ustedes, hay 4 grupos de pacientes. 4 grupos de pacientes que a los 10 días de estar en el hospital se les mide cuánto es el déficit de calorías y cuánto es el déficit de proteína. Déficit. Entonces, ustedes ven la columna en negro, son aquellos pacientes que a los 20 días, en este caso, acumularon un déficit de calorías menor a 6.000 kilocalorías. Ese es el grupo low. El grupo high es el grupo que acumuló más de 6.000 calorías en déficit. En proteína, el grupo low es aquel que acumuló un déficit menor a 300 gramos de proteína. Y el grupo high, aquel que acumuló un déficit de proteína mayor o igual a 300 gramos. Entonces, cuando comparamos los días en cuidados intensivos, esta columna del medio, ustedes pueden ver, que hubo mayores días de hospitalización en cuidados intensivos en el grupo high de calorías. Es decir, el grupo high de calorías, más de 6.000 kilocalorías, tuvo 20 días en cuidados intensivos en promedio. Y el grupo high de déficit de proteína mayor o igual a 300 gramos también tuvo 23 días hospitalizados en cuidados intensivos. A diferencia de 10 días en promedio que tuvo el grupo que tuvo menor déficit de calorías y menor déficit de proteína. O sea que en el tema de proteína, tener un menor déficit acumulado de proteína logra menos estancia en cuidados intensivos. Y es la misma respuesta a días totales de hospitalización, incluyendo cuidados intensivos y la sala. Los pacientes que tuvieron menor déficit de calorías y menor déficit de proteína son los pacientes que demoraron mucho menos días en el hospital. Este primer grupo de barra, de columna, habla de los días fuera del ventilador. Quienes tuvieron más días sin ventilación mecánica, exactamente los mismos, los que tuvieron menor déficit de caloría y menor déficit de proteína. Pero la cosa se pone más interesante cuando vemos la siguiente gráfica, la mortalidad. ¿Quiénes se murieron más en el hospital? Los que tuvieron mayor déficit de calorías
los que tuvieron mayor déficit de proteínas. La mortalidad 30 días, ¿quiénes se murieron más? Los que tuvieron mayor déficit de caloría y mayor déficit de proteína. Pero ese no fue el objetivo principal del estudio. El objetivo principal del estudio fue quiénes regresan a casa. Cuando un familiar suyo, ni Dios lo permita, o usted se hospitaliza, cónchale, lo que más quieren es volver a casa lo más recuperado posible. Entonces veamos aquí cuántos volvieron a casa, en qué grupo. Pues precisamente los que tuvieron mayor posibilidad de volver a casa fue la columna en negro, que son aquellos que tuvieron el menor déficit de caloría. Fue la columna en gris, aquellos que tuvieron menor déficit de proteína. Es decir, que dar un óptimo aporte de proteína te reduce el tiempo de estar en un ventilador mecánico, te reduce el tiempo de estar en cuidados intensivos, te reduce el tiempo de estar hospitalizado en un hospital, te reduce la mortalidad hospitalaria, te reduce la mortalidad a 30 días y sobre todo te aumenta la posibilidad de que tú puedas volver a casa lo más recuperado posible. Entonces, aquí está la conclusión: menor posibilidad de salir a casa o centro de rehabilitación si el paciente tiene alto déficit proteico. Si tiene alto déficit proteico, más complicaciones, más días en cuidados intensivos, más días en el ventilador, más días en hospital, más días de mortalidad, más mortalidad, perdón, a los 30 días. Este es el lanzamiento de las guías de ASPEN, de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral. Esto fue en Austin en enero del 2016. Estos son los autores principales de las guías. Aquí fue la publicación en febrero del 2016 y se puede ver claramente en este forest plot que hay una reducción de mortalidad de un 30% si a los pacientes se les inicia nutrición enteral en las primeras 48 horas. Si usted le inicia nutrición enteral después de las 48 horas, la posibilidad de muerte aumenta. Así de sencillo. Entonces, se insiste, se promueve que en las primeras 48 horas nuestros pacientes ya deben estar recibiendo nutrición enteral temprana en la medida de lo posible. Y hablan de las proteínas, en la cual se insiste en el aporte de proteínas de estos pacientes. Aquí hay una revisión donde yo resalto en rojo cómo se mejora la cicatrización de las heridas, cómo se mejora la función inmune. Tanto se ha repetido en esta epidemia de coronavirus la función inmune y el mantenimiento de la masa magra. Eso lo logra con un óptimo aporte de proteínas. Tratar de no interrumpir la nutrición enteral si no se alcanza el requerimiento de agregar módulos nutricionales que son ricos en proteína. Ellos parten de la cifra de 1.2 gramos kilo día hasta 2 gramos kilo día de proteína. Los europeos parten de una cifra de 1.3, lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto insistir en mínimo de 80%. Mire que ellos ponen ahí más del 80% del requerimiento estimado de energía y proteína deben recibir estos pacientes en la primera semana de hospitalización, más o mínimo 20 kilocalorías kilo día para cubrir más o menos el 80% de las necesidades calóricas y mínimo 1.2 gramos kilo día de proteína, pero eso hay que medirlo. Yo no puedo sospechar mi paciente está recibiendo 1.5 o 1.8, yo tengo que medir cuánto en verdad está recibiendo el paciente en gramos kilo día de proteína. Hay unos pacientes que se cronifican en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la definición? Aquellos que demoran más de 21 días. Y tengo que decirles la verdad, en estos pacientes que yo estoy viendo desde el lunes a hoy, jueves, 4 días, yo no veo una gran diferencia en la mejoría, ni hacia deterioro, ni hacia mejoría. Se mantienen graves
estáticos. Entonces yo decía, ¿será que es una impresión mía? Le pregunto a otros colegas que tienen más semanas viéndolos ahí en cuidados intensivos y todos me dicen, sí, doctor, es así. Se mantienen estáticos y después de la segunda semana o tal vez 20 días, entonces empiezan a definirse quién mejora y quién lamentablemente fallece. Entonces, con más razón, según estas guías, después de 21 días, estos pacientes requieren un aporte agresivo de proteínas por todo lo que estamos hablando del sistema inmunológico. Esta diapositiva se refiere a los pacientes obesos. Pacientes que tengan un índice de masa corporal entre 30 a 40 deben recibir 2 gramos kilo día de proteína. Y pacientes que tengan índice de masa corporal de 40 o más deben recibir 2.5 gramos kilo día de proteínas. Este es el lanzamiento de las guías europeas. Esto fue en septiembre del 2018 y ellos hablan del aporte de 1.3 gramos kilo día de proteína para estos pacientes críticos o cirugías mayores. Ahí está en la publicación, 1.3 gramos, y insisten en actividad física. Todos estos pacientes que están encamados, que no se mueven, necesitan actividad física para un mejor aprovechamiento del aporte de proteínas, del aporte nutricional. Fíjense, desde el año 94 ya estaba claro que darle a los pacientes suplementación nutricional y ejercicio físico logra mejorar grandemente la fuerza muscular que yo necesito para que el paciente más adelante se pueda sentar, se pueda poner de pie, pueda caminar y sobre todo pueda utilizar su músculo respiratorio para salir del ventilador y poder extubarlo lo más temprano posible. Este es un metaanálisis de muchos que hay, donde resumen la importancia de la terapia física, del ejercicio físico temprano en pacientes en cuidados intensivos. Observen que habla de 10 estudios, más de 3.000 pacientes, donde se demostró una mejoría en la calidad de vida, mejoría en la función física, mejoría en la fuerza muscular, respiratoria y periférica, menos días en el ventilador mecánico y, por supuesto, menos días en el hospital. Tenemos que darle proteínas a los pacientes. Si usted le da solamente destroza el 5%, lo que va a lograr es un balance negativo de nitrógeno. Si usted le agrega proteína, en este caso a través de aminoácidos, ahora sí usted va a tener un balance positivo de nitrógeno. Y eso es lo que se quiere lograr con estos pacientes que deben recibir proteína. ¿Cuándo fue publicada esa gráfica? 1947. Pero todavía hay médicos que viven antes de 1947 porque pretenden reducir el aporte de proteína a los pacientes y eso es iatrogénico. Eso es hacerle daño a los pacientes. Eso es violar sus derechos humanos, no darles la mejor nutrición. Acuérdense, cuando usted le dan destroza el 5% a un paciente o destroza en salina, si usas este ejemplo, que se lo das a 100 cc por hora, destroza en agua al 5%, usted le está dando al paciente 2.400 cc. Eso es 120 gramos. Si ese paciente pesa 70 kilos, usted le está dando 1.7 gramos kilo día de carbohidrato, cuando la dosis recomendada es de 3 a 5 gramos kilo día. Usted le está dando 5.8 kilocalorías kilo día, cuando la dosis recomendada es 25 a 30 kilocalorías kilo día. Usted no le está dando nada de proteínas, absolutamente nada de proteínas. Solo logra desnutrir al paciente, solo lo desnutre, solo logra esto hacia allá que usted está llevando al paciente, un esqueleto, si usted solamente le da destroza en agua o destroza en salina. Terminamos entonces diciendo que todo médico debe estar claro que el aporte proteico es parte crucial
para mantener la salud y también para recuperarla cuando la has perdido a través de alguna enfermedad. Que la degradación proteica les lleva a malnutrición, deterioro de la función orgánica, inmunosupresión, infecciones, falla orgánica múltiple y mayor mortalidad. Que estos pacientes requieren terapia nutricional óptima con un mínimo del 80% de las proteínas que él requiere en base a su peso, que en pacientes críticos, ya dijimos, 1.5 a 2 gramos kilo día, y que cuando yo pongo una orden médica, que es lo que hacemos en cuidados intensivos, es que se pone la orden del producto, se pone cuánto cc por hora y al lado cuánto eso representa en gramos kilo día de proteína. Si usted no lo pone, si usted no lo calcula, usted no sabe cuánto en verdad está recibiendo en gramos kilo día de proteína, que es la cifra a la cual debemos llegar. Así que con esta última diapositiva terminamos esta presentación. Espero que les haya gustado y espero que me hagan comentarios, preguntas, etc. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por la presentación que nos ha dado. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no sé si escribirla o la pregunto por aquí. Ok, doctor, veo que aquí en el chat están describiendo algunas preguntas. Ajá. No me han escrito. Y bueno, mientras me escriben en el chat, Valentina está teniendo una pregunta. ¿Se puede quitar el mute y puede hablar? Ok. Valentina. Es que el doctor dijo al principio como que, o sea, sabemos que no es bueno comer las carnes rojas todos los días, pero que si las dejamos de consumir podemos tener un déficit bastante grande en la nutrición. Entonces quería saber o sea, quería saber qué pensaba el doctor de las dietas veganas, o sea, como de las dietas veganas, pues, qué pensaba él y si creía que si hay un desbalance nutricional o se puede tener una dieta balanceada incluyendo otras cosas que no sean carnes rojas o proteínas animales. Sí, esa es una tendencia, una moda, como muchas modas que hay, donde alguien se inventa algún procedimiento para lo que sea, no solamente el punto de vista nutricional. Entonces, con el paso del tiempo, vas conociendo los riesgos o los beneficios de esa moda. En este sentido específico de las dietas veganas, hay varias publicaciones a favor y varias publicaciones en contra. Muchas publicaciones a favor en revistas Vanidades, Cosmopolitan, etc. Y muchas publicaciones en contra en revistas científicas, académicas, que es lo que ustedes deben leer. Entonces, aquí el punto es preocuparse porque si no te gustan las carnes, no quieres los efectos secundarios que pueden ocurrir sin duda, es tratar de procurar de que ese consumo de aminoácidos incluya aminoácidos esenciales y no esenciales, que tenga la totalidad de los 22 aminoácidos para poder que tu cuerpo pueda sintetizar proteínas de alto valor biológico, que es el problema que está ocurriendo con las dietas veganas, que solamente se ubican en vegetales y como ya les dije al comienzo, no tienen la totalidad de los aminoácidos esenciales. Y esa es la gran crítica en artículos científicos de revistas reconocidas con respecto al tema de las dietas veganas. Otros han utilizado estudios donde los pocos pacientes que han participado han utilizado suplementos que sí tienen la totalidad de los aminoácidos que se recomiendan y que se requieren. Entonces, en ese caso, pues sería, los efectos secundarios serían mínimos o tal vez nulos o escasos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la gente que dice yo soy vegano, pues no se preocupa en ese aspecto y es muy importante porque las consecuencias las vas a cosechar meses después de haber adoptado esa conducta, ¿verdad?
Muchas gracias, Fabiana. Doctor, tengo otra pregunta acá en el chat. La pregunta dice si los déficits de aminoácidos se pueden recibir a través de suplementos y balancear esa falta de aminoácidos a través o sea, de pacientes que tienen dietas veganas o vegetarianas, se pueden balancear por medio de suplementos. Y Bueno, la siguiente pregunta, que era la segunda parte, mencionaba que si en los hospitales no se dan estos suplementos, o es porque los médicos desconocen o porque no existen los suplementos pues para poder hacerlos a los pacientes. ok, tú debes pensar en qué es lo más fisiológico. Lo más fisiológico es que tú te alimentes de una manera normal por boca. No es fisiológico que yo esté comiendo por boca y esté tomando suplementos, a menos que yo tenga una condición especial. Ejemplo, una condición fisiológica es el embarazo en las mujeres. Entonces, ellas deben consumir ácido fólico durante ese periodo, por decir un ejemplo, incluyendo omega 3 también. Pero el resto de la gente, con una alimentación balanceada, desayuno, almuerzo y cena, tú no tienes por qué consumir vitaminas, tú no tienes por qué consumir suplementos. Por arriba de los 50, 60 años, sí se ha visto que se deberían adicionar micronutrientes a la dieta de los pacientes porque a ellos se les agrega una condición en la cual hay anorexia propia del envejecimiento. Ellos van perdiendo poco a poco el apetito y se van alimentando cada vez menos, tienen saciedad temprana, tienen anorexia, tienen pérdida del apetito y van consumiendo y se van desnutriendo en el tiempo. Y nos hemos acostumbrado a que el anciano, su estado normal es hueso y piel. Señores, están desnutridos. Entonces, a ellos, aparte de tratar de darles algo que les estimule el apetito, es también darles suplementos. Pero yo no veo por qué yo tengo que consumir suplementos porque yo voy a adoptar una dieta diferente a lo que se considera una dieta normal o balanceada. No sé si me explico. Y en los hospitales, por supuesto que hay suplementos, porque ya estos pacientes, y más si son críticos, más si son de cirugías mayores, más si son pacientes de cirugías bariátricas que hacen deficiencia de muchos micronutrientes, esos pacientes sí tenemos que darles suplementos nutricionales, zinc, cobre, vitaminas, etcétera. Y claro que sí los hay en los hospitales. Pero por supuesto que también hay un gran desconocimiento en los médicos de cómo utilizarlo, de cuál es la indicación, de cuándo sí, de cuándo no. ¿Ves? Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa respuesta. Otra pregunta que tenemos acá de la estudiante Cinia. Dice que usted mencionó que la ferritina era un problema con un paciente con coronavirus. Si podría recapitular un poquito esa parte y si lo podía mencionar nuevamente, Claro. ¿cuáles son las implicaciones de los niveles elevados? Claro, les decía, estos pacientes con coronavirus tienen una respuesta inflamatoria devastadora. Yo creo que la palabra devastadora se queda corta. Entonces, se ha visto que hay muchas citoquinas elevadas circulando en estos pacientes que perpetúan esta respuesta inflamatoria. Una de esas es la interleuquina 6. La interleuquina 6 entonces promueve a nivel hepático la síntesis de proteínas de fase aguda, entre esas la ferritina. Entonces, se ha relacionado los niveles altos de ferritina con la mala evolución que puedan tener los pacientes. Ejemplo, un paciente que empieza hoy con un cuadro respiratorio, tos seca, fiebre, leve cefalea, etcétera, y le sale la prueba positiva por coronavirus, yo le mido el nivel de ferritina. El nivel de ferritina les había dicho que máximo 350. Y si este paciente me tiene unas cifras elevadas, 1000, 1500, tengo que estar encima monitoreando a ese paciente porque alta probabilidad que se me complique. ¿Cómo se me complique? Que esa falla respiratoria empeore mucho más y yo tenga que intubarlo y conectarlo en ventilador. Les decía, los 10 pacientes que me toca ver,
esta semana todos, absolutamente todos, tienen niveles muy altos de ferritina, 1300, 1400, uno tiene 2000, y eso confirma la condición grave que ellos tienen. La pregunta es si a esos pacientes se les pudo medir cuando tuvieron los primeros síntomas. Lo más seguro que no. Entonces, producto de la interleuquina elevada, les decía que hay un anticuerpo monoclonal que logra bloquear el receptor de interleuquina 6 y de alguna forma logra controlar un poco la respuesta inflamatoria. Lo hemos usado en algunos pacientes, en algunos ha dado resultados, en otros no. Pero recuerden, estamos conociendo, estamos estudiando toda esta patología nueva que ha encerrado al mundo en tanta tragedia y tanto temor. Pero vuelvo a lo mismo, la ferritina sérica sí es un marcador importante de mal pronóstico cuando está elevada en estos pacientes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Yo nada más quería agregar un detallito aquí. Bueno, como yo no hace mucho terminé mi internado, yo sí quería decirle también a los estudiantes que en realidad lo que ha hablado el doctor en esta clase es de suma importancia para todos los pacientes y queda en nosotros, los nuevos médicos que estamos formándonos y los que se están formando, que son ustedes, llevar esa docencia y aplicarla al paciente, porque en realidad, y lo digo más que nada en el segundo año de internado, quedamos nosotros con el paciente y somos nosotros quienes tenemos que ponerle las órdenes de cómo se le va a dar la dieta, y especialmente en pacientes que están en salas de cirugía, que son de ortopedia, que son cirugías grandes, en donde la cicatrización es muy importante del paciente y a veces los insumos que existen en el hospital, pero uno por desconocimiento y los compañeros por desconocimiento no aplican las órdenes correctas para dar esa nutrición. Así que muchas gracias por eso, doctor, y para que le lleven ese mensaje, se lleven ese mensaje a los estudiantes también para su segundo año de internado. Así que bueno, ¿alguna otra consulta? Yo sé que ahorita mismo el doctor ha tenido una larga jornada el día de hoy, así que Yo tengo una consulta, la última. ok. Creo que una compañera también lo está haciendo en el mensaje, acerca de lo que son las dietas cetogénicas que son para bajar de peso rápidamente, si son recomendadas para un paciente de esos que tienen que pues, bajar mucho peso para una cirugía o para algún tratamiento. Sí, porque yo tenía una doctora que me recomendó esa dieta para los problemas del azúcar. Ella me había dicho que lo recomendable de esa dieta es hacer 6 días completamente cetogénicos y un día de ingesta de carbohidratos. No sé usted cómo recomiende hacerla. Bueno, en verdad, lo de las dietas cetogénicas se ha demostrado que funciona en pacientes neurológicos con problemas de epilepsia. Ahí sí hay estudios nivel 1 que han demostrado buenos resultados. Los demás son, yo diría que controversiales. Y por supuesto que también he leído, he escuchado, como tú acabas de mencionar, para bajar de peso. Para bajar de peso. Acuérdense que cuando una persona entra en ayuno, viene una fase de adaptación en la cual la acetilcoenzima A, producto del catabolismo de algunas proteínas, principalmente de carbohidratos, va al hígado y entonces el hígado produce cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos van a convertirse después de 70, 72 horas de ayuno en el nutriente principal del sistema nervioso central. Eso es lo que ocurre en una condición fisiológica, entre comillas, en una persona que está en ayuno, que no consume alimentos, ¿verdad? Y eso, de ahí es que ha salido el interés por los cuerpos cetónicos de las dietas cetogénicas para favorecer entonces esa fase de adaptación, que haya fuente energética al sistema nervioso central y que se favorezca el catabolismo. Pero en verdad, lo que ahí tú estás promoviendo más es catabolismo de músculo, más que catabolismo o lipólisis, que es lo que tú quieres al reducir, a tratar de bajar de peso, bajar la masa grasa. Pero en verdad, más se logra es pérdida de masa magra y en menor porcentaje pérdida de masa grasa o de lipólisis. Y ahí es donde consiste la controversia de algunos autores que dicen que están a favor y otros que están en contra, porque no se ha demostrado claramente de una manera contundente que las dietas cetogénicas en verdad te logran reducir de peso. Lo que en verdad te logra reducir el peso es un zipper.
un zipper y hacer ejercicio físico. Así es. Perfecto, Gracias. muchas gracias por esa respuesta, doctor. Bueno, quiero agradecerle entonces al doctor Alfredo Matos por acompañarnos el día de hoy, por dar su clase de muy buena calidad para que nos quede para el resto de la vida como médico. Así que, doctor, muchas gracias nuevamente. Y muchas gracias también por toda esa labor que está haciendo en intensivo con los pacientes que se encuentran ahorita mismo enfermos por COVID-19. Así Ok, que cuídense mucho. muchas gracias, doctor. Igualmente ustedes cuídense bastante. Y gracias Claro. también entonces Gracias, doctor. a los Gracias. estudiantes por venir hoy. Y entonces, como saben, la clase se va a grabar, o sea, ha sido grabada y se subirá entonces a YouTube. Ok, Así yo que te la nada. envío. ¿Cómo no, doctor? Muchas gracias. Así se le digo a Ok, los estudiantes también. Así que chao. bueno, Chao. que tengan excelente tarde, pues. Igualmente. Igualmente. Igualmente.